Bueno, William, llega el niño Dios, ¿qué nos traerá? A traer de Cuba. ¿Qué nos traerá o de Nicaragua? O de Nicaragua. Puede ser que nos traiga alguna cosita. O de Venezuela. Vamos pues, Bueno. al oído. Entonces, nos entregaron la soberanía ya. Hace 100 años, más o menos, un presidente dijo, a mí me dieron dos repúblicas, o una, y entregué dos, ¿no? Así fue. Claro, Panamá y Colombia. José Manuel Marroquín. José Manuel Marroquín. 1903. Y el doctor Juan Manuel Santos no se queda atrás. Él no solamente nos va a entregar 3, sino 4 o 5, porque esto nos lo van a dividir en republiquetas independientes. Y para empezar, nos están entregando San Andrés. Por pedacitos, así lenta e imperceptiblemente. Bueno, pues no tan lentamente. Nos hicieron un primer viajado de 70 y tantos mil kilómetros cuadrados de mar. No más, eso es una superficie mayor al departamento de Antioquia. Eso nos quitaron de un solo viajado. Y la canciller no se dio cuenta. No se dio cuenta. Y Santos no se dio cuenta. Y no hicieron absolutamente nada, ni un solo gesto. Pero cómo semejante complot contra el país no lo notaron. Si es que esto no es un problema con Ortega. Entiéndalo, William, el problema de San Andrés y de sus aguas es un problema con China y con Rusia, que se ganaron el espacio para un canal interoceánico en las barbas de los Estados Unidos. ¿Cómo le parece? Se le metieron al mar Caribe, porque son dueños de toda esa región a partir de Nicaragua, tienen a Venezuela, tienen a Cuba, tienen las Antillas que están o han estado sobornadas por el gobierno de Cuba. Claro que el gobierno de Cuba, pobrecito, ya no tiene con quién sobornar a nadie. No, ya con este precio del petróleo. Pero de todas maneras, ese fue un complot en grande escala contra los intereses de Colombia. Nicaragua se quedó con esos mares y Nicaragua es China y es Rusia. ¿Usted vio cómo llegó ese gran buque de guerra ruso? Don Pedro. Que se surtió... ¿Cuál, don Pedro? Sí. Sí, se llamaba claro, así. Don Pedro. Que se surtió ahí en las aguas, quedó surto en las aguas de Nicaragua, en un puerto de Nicaragua, y después se vino a pasear por aquí, por las Antillas, y después se volvió para Rusia cuando le dio la gana. Pues ese buque gigantesco venía acompañado con unos aviones supersónicos que pasaron por aquí como Pedro por su casa. Se lo pusieron por encimita a Juanpa, como quien dice, mire pues... Pedro el Grande se llama. Eso, Pedro el Grande. Pedro el Grande, es que don Pedro. Hombre, don Pedro es una marca de muy buen café colombiano. Sí, muy buen café. Pedro el Grande. Claro. Hay un buque que se llama así, que se llama don Pedro Ruso de Guerra. Yo no creo, eso es Pedro el Grande. Bueno, el que yo tengo es Pedro el Grande. Pedro el Grande, ¿cuál don Pedro? Por favor, don Pedro era don Pedro Uribe Mejía, el benemérito, uno de los beneméritos líderes cafeteros de Caldas. Entonces nos sobrevuelan aquí con un supersónico ruso. Sí, que anunciaron, además los rusos anunciaron que iniciarían patrullajes en aguas internacionales con cobertura hasta México. Bueno, gran distancia la que separa México de Rusia. Ellos están muy interesados en esta región y en Estados Unidos parece que no se dan cuenta todavía, ¿no? ¿Y Obama el presidente Obama pues anda en otros temas. Pues por ahí con Juanpa. Sí. Son un par de despistados muy parecidos. Hay que decirles a los oyentes y recordarles, la soberanía se acabó desde que Juanpa centró su confianza en la decisión venezolana, en los diálogos de paz en La Habana. Ahí se acabó la soberanía colombiana. Si ustedes se ponen a mirar todas las decisiones de la Cancillería y todos los sucesos que ocurren alrededor. Todo es un filtro, tiene para el filtro de La Habana. Claro, es el filtro de La Habana. Entonces, para no molestar la mesa en La Habana y para no entonces Juanpa no es capaz, ni la canciller, de hablar por los constantes tropiezos a la democracia y claro, y a las libertades de prensa y de los políticos y a la libertad de opinión que sucede en Venezuela. Entonces la canciller no es capaz de hablar sobre estos temas, todo para no molestar a la mesa de La Habana. Colombia perdió su soberanía en pro de esa isla de La Habana, y hay que recordar las frases de un oyente asiduo de nuestro programa que decía que a Juanpa solamente le cabe una isla en su cabeza, y no es precisamente San Andrés. Cuba. Lo de Walid Macler. Eso no nos puede olvidar.
Es que desde Venezuela nos administran justicia y nos dan órdenes porque Venezuela tiene de rehén a Santos. Uno no sabe si de rehén o de cómplice, de cualquiera de las dos cosas. Usted escoja lo que le parezca. Y Venezuela recibe órdenes directas de Cuba. ¿Cómo vaya a evolucionar esto? Yo no le sé decir, Willy. Yo no le sé decir porque la situación de Venezuela va a explotar. Y no propiamente en el sentido de ser un apoyo a Maduro. A Maduro lo van a acabar de madurar quién sabe dónde, pero eso no se resiste más. ¿Qué vaya a seguir? ¿Qué venga en Venezuela? Para mí es una incógnita. Pero mientras tanto, Juanpa y la canciller son pobres rehenes en las manos de Venezuela. Mire, doctor Londoño, aquí se pasan los oficiales venezolanos, cruzan la frontera y la Cancillería muda. El ejército venezolano resuelve cerrar la frontera y la Cancillería muda. Es que hay unos habitantes que sufren por este tema del comercio y hay unos habitantes colombianos en Venezuela. Parece ser que la Cancillería los olvida constantemente. Unos, ¿usted sabe cuántos colombianos hay en Venezuela? ¿Colombianos o hijos de colombianos? Cuente, doctor Londoño. 5 millones. ¿Cómo le parece? 5 millones. Es que esos colombianos que se fueron hace muchos años se casaron y tienen hijos, y esos hijos tienen nietos. Hay nietos de colombianos que viven en Venezuela desde hace muchísimos años. Claro, y colombianos que tienen bloqueado el envío de remesas a nuestro país, esto con el beneplácito además de nuestro embajador en Caracas. Es que aquí no pasa nada y la Cancillería no ha adoptado las posturas que ha debido adoptar, no solamente frente a Venezuela, sino frente a otras muchas situaciones. Pero el tema de Venezuela es dramático y el tema de los colombianos en Venezuela también lo es. Hay otro tema, doctor, que tiene que ver con lo que ocurrió en el Consejo de Estado. Yo tuve la oportunidad de conversar con el magistrado William Giraldo y le pregunté en qué había quedado Cuando era magistrado. Cuando era magistrado. Bueno, y después también volví a hablar con él, porque bueno, a ver qué pasó con esto que tú le vendiste allá. Y me dijo, no, en el Consejo de Estado se revisó la decisión del gobierno Uribe que permitía la instalación de bases norteamericanas en Colombia con adecuaciones en Palanquero y Apiay para combatir el narcotráfico. Y eso lo echaron al piso, lo echaron al cesto de la basura. El Consejo de Estado pasó de agache porque el magistrado Gustavo Gómez, esposo de una magistrada de calle que está en María Victoria Calle, en la Corte Constitucional, ambos devengan del erario público. El doctor Gustavo Gómez le dio por hacer un pronunciamiento de sala a nombre de la sección segunda y poner eso en manos no sé de quién, como me lo dijo Giraldo. Me dijo, eso quedó en manos del para que el Congreso lo estudiara y así poderle hacer el quite al tema. Con ese antecedente, doctor Londoño, viene el derribamiento de la Torre de Santa Ana allá en el Cauca, donde se estaba revisando y se monitoreaba todo el tema del narcotráfico que tienen instalados los narcoguerrilleros en el sur del país. Desaparecido Santa Ana por cuenta de un generalísimo que usted sabe quién es, que lleva el nombre de una fruta bastante deliciosa. De un cítrico. De un cítrico. Cualquier naranjo. De cualquier naranjo por ahí. Es que con este tutti frutti, ¿no? ¿Sí? Papaya, naranjo, mora, mora. El tutti frutti. Una deliciosa cosa. Entonces nos quedamos sin quien revisara los pasos, lo que están haciendo en el sur del país estos sinvergüenzas, entrando armas y sacando droga. Y el Consejo y la Procuraduría, más o menos a finales de noviembre, hay por ahí un boletincito muy bueno que me lo pesqué, donde hace advertencias sobre el descuido aéreo que tiene que ver, por ejemplo, con Santa Ana y el sur del país, porque eso como que lo están apagando todo para poder hacer las famosas operaciones de narcotráfico y armas. Pero recuerde cómo fue el tema de Santa Ana.
porque ahí nos metieron más mentiras que en el caso del secuestro del general Alzate. Ah, papaya. Me faltó papaya ahí. La mora, el general Naranjo resolvió que él cuidaba el Cerro de Santana y el radar, el más importante que tenía el país. Todo ese Pacífico lo manejaba el radar de Santana, no solamente para revisar operaciones de narcotráfico e impedirlas, sino el tráfico aéreo normal, todo el tráfico que viene del sur del continente, todo el tráfico que viene de la zona del Pacífico, todo el tráfico de Colombia que va hacia el occidente y hacia el sur. Y entonces, ¿qué él lo cuidaba? ¿A quién puso a cuidar el radar de Santana? A un destacamento de la policía compuesto por unos muchachitos que acababan de salir de la escuela de formación de la policía, que no habían disparado un tiro. Tenían el fusilito todavía intacto, lo tenían ahí engrasadito y tal, no sabían eso para qué era. Y entonces salen con el cuento de que ese fue un asalto de 300 guerrilleros. ¿Quién los contó? ¿Cómo se reúnen 300 guerrilleros en una zona del Cauca y después desaparecen? Y nadie los ve cuando se reúnen y nadie los ve cuando se van. Esos fueron 4 gatos. Como lo que pasó en Gorgona. Bueno, esos fueron 4 gatos, William. Pero había que decir que eso había sido una cosa gigantesca y los policías se batieron como unos leones, no dispararon un tirito, hombre, no dispararon un tirito. Eso tiene un culpable, se llama Óscar Naranjo Trujillo. Pero como en este país no hay responsabilidad militar de ningún género, por ahí en un Hoy en la Historia recordamos cómo el general Joffre, el mariscal de Francia, que comandaba todas las tropas francesas en la Primera Guerra Mundial, tuvo que dimitir, se cayó, porque no fue exitosa la campaña del Somme, una de las batallas más duras en 1916 de la Primera Guerra Mundial. Los generales se caen cuando no tienen éxito. Menos Naranjo, que cada vez que le pasaba una cosa de esas, echaba para arriba. Bueno, pues Naranjo estuvo muy cerca, yo no sé en qué sentido exactamente, de un bandido que estaba en Venezuela, porque es que los bandidos se han ido a refugiar a Venezuela. Claro, a Venezuela, y allá tenían sus bases, y Colombia renunció a denunciarlo. Tenían. Bueno, tienen sus bases, y de hecho uno de los soldados... Que tiene el nombre de Jabón. El nombre de Jabón, sí. Y uno de los soldados liberados dijo que iban para Venezuela. Es que desde allá atacan toda la infraestructura del país. Claro, entonces, ¿cuál soberanía si estamos en manos de Venezuela? Y los guerrilleros entran y salen cuando quieren en avión, los llevan. Pero los ¿cuánto traen? se demora una lancha de Buenaventura a Gorgona? Y eso no lo pudieron haber monitoreado. Más de 2 horas. Más de 2 horas. Son más de 4 horas ida y vuelta. Ida y vuelta más de 4 horas. ¿Qué estaba haciendo la Armada Nacional? Exacto. ¿Por qué al comandante de la Armada no le preguntan qué fue lo que pasó en Santana? Y ahí no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Llegaron los guerrilleros como les dio la gana, montaron en las plataformas los cilindros, apuntaron bien, pues en la medida en que se puede apuntar bien con un cilindro, volvieron pedazos el cuartel de policía, hirieron un poco de policías ahí, asesinaron a un joven teniente, se largaron cuando les dio la gana, el nombre de Colombia quedó en el piso, quedó vuelto pedazos el porvenir del turismo en el Océano Pacífico, que es una de las fuentes de ingresos de las que vivía trabajosamente esa gente. Ya eso se desapareció y nadie vio, nadie oyó, nadie supo y nada pasó. ¿Y el radar desapareció? El radar de Santana desapareció. Desapareció. Claro, y a propósito de radares, no olvidemos también lo que pasó, es que aquí no pasa nada, pasan unas cosas inverosímiles y no pasa nada, no ruedan cabezas, no pasa nada. El 11 de noviembre, recuerden lo que pasó con el apagón del radar en Bogotá, 60 aviones volando sobre la capital durante 8 minutos a ciegas, pero aquí no pasa nada y lo menciono a propósito de radares. Y ahora que habla de Aerocivil y de radares, aquí en la hora de la verdad el doctor Londoño invitó al señor director en ese entonces de la Aerocivil para que nos dijera cuándo iba a arreglar el tema del radar en Santa Ana. Y nos dijo hace más de año y medio, aquí en estos micrófonos de la hora de la verdad. Hace más de 2 años. Hace más de 2 años. Tranquilo, doctor Londoño, ese muchacho, soy candidato a la alcaldía de Cali. Sí. Santiago Castro. Santiago Castro nos dijo, no hay problema.
esto en 6 meses ya está organizado, y vamos ya para 2 años, y nada. Y no ha empezado. Y no ha empezado. Entonces, Y no ha empezado. ¿qué Y es lo no que hay hace con Juanpa? qué poner ese radar. Y no hay nada, no hay nada. La guerrilla se quitó de encima el problema Pues claro. de ese radar. El narcotráfico se quedó... Bueno, esa pues es la dolorosa historia. Y el general Naranjo no le explicaba a nadie por qué pone allá unos policías que no saben combatir. Además, la policía no es para eso, William. Que la policía no combata. Pero es que ¿quién dijo que la policía es para combatir? La policía es para pelear con bandidos ahí en las calles de las ciudades, para enfrentar bandas armadas, pero no para batirse en una guerra como estas. Claro que no les llegaron 300 hombres, eso ni remotamente, eso con 20 o 30 fascinerosos de esos que sí sabían disparar. Encerraron a la policía ya mientras ellos volaban el radar, y lo volaron enterito, y no pasó nada. Y entonces en Venezuela se siguen reuniendo los mafiosos. Y a Venezuela van y vienen cuando les da la gana, y pasan para Cuba cuando les da la gana, nadando seguramente, ¿no es cierto? Ah, sí. A nado. Los llevan y los traen en unos aviones. Ahora tiene nuevo avión para estrenar. ¿Cómo llegó Lozada? ¿Cómo llegó Lozada, el que le puso la bomba al doctor Londoño y asesinó sus ángeles de la guarda, a Rosenberg y a Ricardo? ¿Cómo llegó Lozada a Arauca? ¿Quién lo llevó? ¿Cómo lo trajeron? Bueno, ahora podrán estrenar avión de 5 millones de dólares. Allá estuvo Pastor Alape y Pastor Alape estuvo en el Chocó. Y Lozada llegó en Arauca. Y Lozada llegó hasta el Caquetá. También. Y hay fotografías de él en el Caquetá. No, por Dios. ¿Quién lo trastea? A Timochenko lo sacaron en un avión desde Colombia hasta Cuba. Claro. ¿Y qué pasa? Y a estos también. Y todavía no ha contestado el presidente. Y a estos también. Dice, es que yo autoricé. Una cosa es que lo autorice y otra cosa es que lo lleve y que lo traiga. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Para dónde va esto? Sí, y esos aviones se tanquean ¿con qué plata? Con nuestros impuestos. Bueno, William, y hablando de soberanía, usted tiene el problema en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y en el Putumayo, en la frontera con el Ecuador. La situación en el Putumayo es gravísima. A ese oleoducto trasandino no le cabe un esparadrapo más, no le cabe, ya no hay dónde ponérselo. Lo vuelan todos los días. Y los cultivos de coca están, pero los que usted quiera. Y ya hay un informe que dice que las FARC exportó su empresa de minería ilegal al Perú. ¿Y qué ha pasado? Trabajando. Claro, ya como ya minean todo el país y ya tienen unas rentas del oro y tienen contaminados todos los ríos de cuenta de esas rentas que el gobierno ha sido capaz de perseguir, ya están exportando esta empresa a Perú por toda la frontera y no pasa nada. No pasa nada. Por donde usted mira, William, estamos despreciados, estamos en una situación política detestable, somos el único gobierno supuestamente demócrata y decente que no ha levantado su voz para defender a María Corina Machado y a lo que ella significa como símbolo de la libertad y de la democracia en Venezuela. Y no somos capaces de levantar la voz porque ahí estamos metidos hasta la coronilla, con la complicidad con Maduro en contra de la democracia de Venezuela. Y la canciller, silencio total. No, la canciller en otros temas como la placa que levantaron en Cartagena, en homenaje a nuestros invasores. Ese es el tipo de cosas, en las que anda la canciller. Eso ¿no? sí fue lo más chistoso. No me la despisten. Y la respuesta del rey Felipe fue a los 3 días, se fue allá y le hizo un homenaje a Blas de Lezo en su lugar de nación. No, en Madrid. En Madrid levantaron un monumento a Blas de Lezo. Señores, aquí. Y nos hacen parar semejante ridículo frente al príncipe. El príncipe Carlos y la duquesa de Cornwall inaugurando ese homenaje. Increíble, cosas que pasan en Colombia. Eso anda la canciller, pero lo de Venezuela, no, eso es menos importante para ella. A los ingleses que se batieron como unos leones tratando de tomarse a Cartagena. Y nosotros le levantamos un monumento a esos ingleses, una placa conmemorativa.
Yo digo que no falta sino que en Londres levanten una placa conmemorativa en honor a los héroes alemanes nazis que bombardearon a Londres en la llamada Batalla de Inglaterra. Y que le hagan otro homenaje a Pablo Morillo, también, por Ya. el sitio a Cartagena. Ya estarán preparando homenajes a las FARC, como los han hecho en Venezuela. Ah, claro, En reciprocidad. sí, Bueno, William, sí. y estábamos hablando Al oído. Al oído.